Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a los presupuestos generales del Estado para 2015, presentados, como todos ustedes saben, hace unos días por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Dice el ministro que ya hemos dejado atrás definitivamente la crisis y que estos son los presupuestos de la recuperación. Bueno, yo no sé si son los de la recuperación, lo que sí son los de un año electoral complicado, ya que en 2015 vamos a tener elecciones municipales en todos los ayuntamientos de España, en la mayoría de las comunidades autónomas, e incluso tendremos elecciones generales. Por eso os digo que es un año electoralmente hablando complicadito. Bueno, en estos presupuestos se va a aplicar por primera vez la reforma fiscal aprobada por el Gobierno. Y dice el ministro nuevamente que gracias a esta reforma y a la recuperación que ya estamos teniendo, el Ejecutivo espera recaudar el próximo año 8.000 millones de euros más, gracias sobre todo al IVA y al impuesto de sociedades, dos impuestos que nos han subido. También valoraremos la reducción del déficit para conseguir la estabilidad presupuestaria exigida por Bruselas, así como la limitación del gasto público que una vez más va a congelar el sueldo de los funcionarios. Por otro lado, la partida destinada a temas sociales continúa siendo la más alta, pues ya saben que en ella se incluye, pues entre otras cosas, el pago de pensiones, que por cierto, con una subida del 0,25%, el mínimo que la ley permite, ley que ha aprobado también este Gobierno. Bueno, pues igualmente se mantienen las ayudas a los parados de larga duración. Y una novedad que igual podríamos valorar como positiva, que lo anterior no sé si lo es el incremento en las partidas destinadas a fomentar la actividad económica. El gasto por parte del gobierno va a aumentar pues en esas partidas destinadas a la agricultura, la industria, el comercio, las pymes, infraestructuras e investigación. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompañan el catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, Leopoldo Gonzalo. Señor Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Mabel, yo encantada a tu disposición. de que esté una vez más aquí en nuestro programa. Encantado yo también. Sí. También nos acompaña hoy el cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado como siempre de estar aquí contigo. Bueno, pues yo, en fin, entre los dos, que son personas conocedoras de este tema, espero que a nosotros nos puedan explicar las ventajas, si es que las tienen, del presupuesto que ha aprobado el Gobierno para 2015. Bueno, los que nos han presentado, quería decir. Y el debate está abierto. ¿Qué opinamos de estos presupuestos que han presentado? Bueno, Mabel, yo creo que quizá es obligado, antes de entrar en el análisis de estos presupuestos, tener la deferencia con nuestros telespectadores de recordarles que es un presupuesto, ¿no? Porque ahí es una materia confusa, sobre todo para el ciudadano normal, que no está en estos temas. No es tan fácil como es el dinero que recaudan vía impuestos, cómo lo distribuyen después. No. Es más que eso. Es más que eso. Es más que eso. Además lo has establecido en un orden que es justo el orden que creo se te corre el riesgo de caer en eso, que primero se recauda y luego se gasta, y no es así. Primero gastamos. Primero hay que ver en qué hay que gastar, no en qué gastamos porque queremos. Y todo esto, la teoría de la hacienda pública moderna nos lo dice con bastante precisión, objetividad, y es cuestión ya pacífica entre los hacendistas y entre los especialistas en economía pública. El mercado no es capaz de suministrar a la sociedad todos los servicios y atenciones que precisa, eso es lo que llamamos fallos del mercado, y es una instancia
distinta del mercado, el sector público, el que tiene la función natural de suplir esas deficiencias. Nada más. Y no llegar, como hemos llegado en España hace ya mucho tiempo, a lo que yo llamo el Estado me tomen todo, que lo que hace es atribuirse unas prerrogativas en la vida de los ciudadanos y, por tanto, en el gasto público que no tiene por qué financiar. Y claro, eso explica el déficit, Agustín, ¿no? El déficit muchas veces, la consecuencia del déficit está en que estamos haciendo lo que tú planteabas al principio. Bien planteado, ¿eh? O sea, se puede aceptar también como tú dices. Cogemos el dinero y a ver en qué nos lo gastamos. Claro, no, pues es, Aquí lo vamos a hacemos ver cuáles son las necesidades de gasto, verdaderamente, qué corresponde hacer al sector público. Y luego vamos a ver cómo lo financiamos. Ahora haré una pregunta sobre esto, ahora después de que intervenga Agustín, porque digo yo, si lo hacemos como dice el catedrático, que seguro que es como hay que hacerlo, pregunto yo, Agustín, ¿no corremos el riesgo de que digan, pues como tenemos tanto gasto, vamos a subir más impuestos porque necesitamos más dinero del que recaudamos? Digo yo. Ahí entrarán las diferentes ideologías políticas también, pero lo que quisiera destacar del presupuesto es en el contexto en que nos encontramos, o donde se han ido desarrollando los distintos presupuestos. Y parece que lo que este presupuesto arroja y es que seguimos en la senda de la recuperación. Está estimado una subida del Producto Interior Bruto en un 2% como consenso nacional para el año 2015, cuando este año ha sido el 1,3%. En lo que está establecido el crecimiento del consenso nacional. Estas cifras son muy positivas porque arrojan, como dice los presupuestos generales del Estado, una disminución del paro, que se llevaba una partida muy importante dentro de los presupuestos generales del Estado. Además de que se llevaba mucho dinero de los presupuestos, no aportaban a las arcas públicas, pues estaban en el paro. Y por tanto, por eso, pese a que en cifra global el consolidado no crece, se queda casi igual en números parecidos a los del año anterior, a los del año 2014, sí que se emplean, sí que se realizan una serie de políticas que no se han realizado hasta ahora, pues como son una bajada de impuestos a las rentas más bajas o esas inversiones en fomento, en un crecimiento del 8,8%, en un ámbito que estaba cuasi paralizado. Además de otras medidas como el Plan Crece, que creo que es uno de los puntos a los que tenemos que prestar mayor atención, que va a ser el que va a seguir en la senda del impulso económico, además a través principalmente de los fondos de la Unión Europea. Por tanto, yo me quedo con el espíritu de estos presupuestos generales del Estado, en el que seguimos en una senda de recuperación económica. Bueno, ¿Está de acuerdo con lo que dice Agustín? Estoy de acuerdo parcialmente y sobre todo en una cosa que es verdad. Vamos a ver, la reducción de la presión fiscal lo que hace es retrotraernos al momento en que toma posesión el nuevo gobierno. No hay bajada de impuestos, hay vuelta a la situación que encontraron. Esto conviene aclararlo para evitar que, como tan frecuentes en la política, se practique un poco algo que solíamos llamar antes un poco demagogia, ¿no? Bueno. Entonces, es verdad que hay reducción, pero para volver donde estábamos, bueno, somos muchos los que opinamos que haría falta bajar más la presión fiscal y sobre todo distribuirla mejor para estimular, lo que dice Agustín, el crecimiento económico. Hay una cosa que ha dicho, mira, yo he recogido de un titular de uno de estos periódicos Salmón que decimos, ¿no?, desde hace muy pocos días, que hablando de los presupuestos del Estado decía, austeridad en el gasto, yo pondría un interrogante, alegría en los impuestos, ahora podemos comentarlo, y algo más de inversión, y esto último es verdad, lo decías tú, ¿no? Es decir, ese 8,8% de crecimiento del gasto en infraestructuras hace funcionar a lo que llamamos el multiplicador de la renta o de la inversión, si se quiere, ¿no? Es decir, claro, evidentemente, cualquier incremento de la inversión, y hace unos días también el profesor Lamo de Espinosa, no Emilio, sino Jaime, el que fue ministro de Agricultura, publicaba en 5 días un artículo en donde decía, estoy cansado de decir tanto tiempo que hay que incrementar la inversión, no el gasto corriente. Y yo, que estuve con él el otro día, el sábado pasado, decía, estás harto de decirlo tú y yo y muchos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, el multiplicador de la inversión, como se sabe, supone que si incrementamos, y casi es un 1% el incremento del gasto en infraestructura, es el 8,8%, pero si tú introduces este incremento en el gasto de inversión, el
impacto en renta es mayor del 8,8%, ¿no? Porque pues aumenta la renta disponible, aumenta el consumo, aumenta la demanda, aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta la renta y es el círculo virtuoso del crecimiento. Si tú inviertes, si el gobierno invierte parte de sus presupuestos en generar puestos de trabajo, que en definitiva es lo que hace, exacto, pues creas esto, empleo. claro. Yo, una cosa que ha dicho Agustín, lo que pasa es que manejamos muy frecuentemente la famosa ley Okun llamada. Yo tengo grandes reservas a hablar de leyes cuando hablamos de economía, ¿eh? Las leyes para mí en el derecho son una cosa y en la física otras, pero en la economía son leyes sociales que son un poco revisables. Cuando se dice que hace falta crecer un 2,5% para crear empleo, nos estamos refiriendo a un estudio empírico que se hizo en Estados Unidos por este señor Okun, que le salía esa cuenta. Nosotros, la verdad, es que yo no veo dónde está el nivel de inversión necesaria a partir del cual se crea empleo. Pero es evidente que lo que hace falta es incrementar la inversión, no como se ha hecho habitualmente el gasto corriente, incrementar el gasto de inversión, pero claro, para no caer en la crítica fácil de es usted un keynesiano y un socialdemócrata, pues digo, bueno, es que hay que invertir donde hay que invertir, no donde no hay que invertir. Hay que invertir donde los sectores que son eficientes, los sectores creadores de empleo. Pero en infraestructuras hacía falta invertir, hay que... Depende cómo, ya tenemos el ejemplo de lo que pasó con el Plan E, que fue el último paquete de medidas de estímulo supuestamente para inversiones, y hemos tenido inversiones muy variadas. De todo tipo. Yo no estoy hablando del plan, yo estoy hablando, y además lo decía en la introducción, que se va las partidas en las que va a aumentar el gasto son agricultura, industria, comercio, pymes, fundamental, infraestructuras y también en investigación. Sí, estoy de acuerdo en que me refiero que ese es el camino, pero que no toda inversión, no todo dinero destinado a inversión tiene que ser productivo, depende de cómo lo utilices. Y digo que ese ejemplo lo hemos visto en el Plan E, que se llegaron a hacer hasta discotecas públicas con ese dinero. Por eso, si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que efectivamente es a donde lleves la inversión, y parece que este es el camino. Sí. Mira, el máximo de incremento de la inversión productiva se produce con un incremento del 33,7% en inversiones en costas, inversiones medioambientales, y el mínimo en carreteras con un 3,3%. Pero parece que hay un grueso de inversión dirigida a ferrocarriles, ¿no? Tenemos 15.000 y pico kilómetros de ferrocarril en España, somos el quinto país en el ranking mundial, ¿no? Y estamos todos de acuerdo en que, antes hablábamos de esto, ¿verdad?, hay gastos e inversiones públicas que lo que hacen es potenciar la solidaridad y la interconexión del país, interregional. Y eso es muy bueno porque eso permite aprovechar economías de escala, etcétera, y por tanto potenciar el desarrollo económico, ¿no? Pero yo, lo que si me perdonas un segundo, cuando recogía esto se me ocurrió cuando me invitaste generosamente a participar en este programa, anoté esto que dice, alegría en los impuestos. Bueno, esto, claro, se ha sometido un poco a revisión, además muy recientemente, esas tasas de crecimiento. Esto lo decía el periódico, pero no lo ha dicho el ministro, ¿eh? No, pero lo digo yo. Ah, vale. El ministro no habla de alegría de los impuestos. Me permito decirlo yo, Mabel, porque efectivamente se ha dicho que vamos a crecer en el 14 un 1,3% y está estimado el 2% para el año que viene. Y lo ha confirmado precisamente en la prensa económica de esta mañana, venía por parte del Fondo Monetario Internacional, que sí, que podemos crecer el 2%. Esto lo ha desdicho el gobernador del Banco de España hace no muchos días también, ¿no? Es indiscutible. La estimación de estas tasas está un poco en el aire, porque claro, tiene que verse cuál es el efecto también de todos estas previsiones, por eso digo previsiones. Los gastos son autorización para atender necesidades, los ingresos son previsiones. Sin duda. Entonces, la autoridad presupuestaria, donde puede operar es en el gasto, ¿no? El ingreso le vendrá dado en función del cuadro vigente, el cuadro fiscal vigente. Tenemos unas bolsas de fraude importantísimas, tenemos un país bastante descontento, como cuerpo de contribuyentes, tenemos una administración tributaria muy litigiosa. Tú sabes que el 40% de las cuestiones de litigio tributario que plantean los contribuyentes en los tribunales económico-administrativos, tanto en los regionales como en el central, se pierden en el 40%. Y que de las sanciones impuestas tributarias no se cobra el 90%.
¿sí? Bueno, todo esto dibuja un panorama en que a mí no me permite ser tan optimista en cuanto al cumplimiento de las previsiones de ingresos. Ingresos impositivos, por supuesto, ¿no? Del igual las cosas son las tasas, contribuciones especiales, etcétera, ¿no? Y tú has dicho una cosa muy, muy interesante que debe que la gente tomar buena nota, y es que el presupuesto social, diríamos, el presupuesto en gastos sociales es el 53% del presupuesto. Pero eso que me está diciendo, que hay un 47% que no va al gasto social, claro, con la mala prensa que se está dando al estado de bienestar. El estado de bienestar es precisamente lo que el mercado no puede atender razonable y eficientemente muchas veces, ¿no? Y por eso tiene que aparecer. Entonces, claro, esto es un dato importante, ¿no? Y luego también parece que en cuanto al optimismo en las cifras de recaudación, que tiene que cumplirse que el marco en donde nos desenvolvemos se mantenga. Estamos viendo desde el verano pasado, desde este verano que acabamos de dejar atrás, cuáles son las previsiones para Europa, en Francia, en Alemania. Francia es nuestro primer cliente. Alemania es el primer cliente de Francia. Es decir, ahí hay una cadena de cuestiones que pueden poner en solfa esas optimistas previsiones de crecimiento, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Porque claro, si resulta que efectivamente nosotros empezamos a mostrar tímidamente una cierta recuperación y se nos estropea el marco general donde nos desenvolvemos y del que vivimos, porque ya estamos perfectamente interconectados los 28 miembros de la Unión Europea, y si las locomotoras de ese sistema conjunto del mercado único europeo empiezan a deteriorarse y a minorar velocidad, pues a lo mejor nuestras previsiones se quedan un poco bajas, con lo cual ese déficit estimado del 4,2%, que está para el año próximo, pues, y con el 1 y pico, por aquí lo tenía lo que se ha hecho para el 15, porque claro, parece ser que en el 15 ya nos quedamos en convergencia, ¿no? Ya nos situamos en 2,8 lo estimado para el final. Bueno, pues eso a lo mejor se nos puede ir al traste. No lo sé, ojalá que no. Esperemos que no. En un mercado macroeconómico pues siempre corremos estos riesgos, pero también es cierto que hemos estado haciendo los deberes hasta durante estos años. No solamente es que lo diga el gobierno, sino que también lo amparan las reformas que se han llevado a cabo los organismos internacionales, que son, además esas reformas son ahora mismo las que le están exigiendo en cierta manera a Francia, esos organismos internacionales, lo cual como han estado diciendo, nos pone en una posición ventajista para poder aprovechar, para que sigamos creciendo y que se cumplan esas cifras de crecimiento el año que viene. El déficit no lo hemos comentado. Ahora, no, es que yo tengo que hacer una pausa. Entonces yo dejaba para la segunda parte del programa, además lo tengo aquí lo subrayado, esa reducción del déficit, conseguir esa estabilidad presupuestaria que nos exigen desde Europa, y bueno, hablar un poquito más es que este tipo de economía, pues como que nos perdemos un poco los ciudadanos de a pie. Vamos a bajarla un poquito a nuestra realidad del día a día. Esto justo a la vuelta de publicidad. Volvemos ahora mismo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy a los presupuestos generales del Estado. Y para debatir sobre ellos me acompañan el catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Leopoldo Gonzalo y también el cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Antes de irnos a publicidad, nos decía precisamente el concejal Agustín Martín que intentaba hablar de la reducción del déficit. Yo no lo he dejado porque quería traerlo a esta segunda parte del programa.
importantísimo continuar reduciendo el déficit. Sí, claro, importantísimo para conseguir la sostenibilidad financiera. Desde la Unión Europea, para el año 2013 nos marcaron un límite de déficit del 6,5%, y el Gobierno lo ha conseguido cerrar en un 6,3%. Este límite... ¿Eso qué supone para los ciudadanos? Eso es bueno para los ciudadanos. Es bueno para para la economía nacional. Claro, en cualquier economía doméstica, cuando recortamos los gastos respecto a los ingresos que tenemos y gastamos más, es necesario, y eso lo tenemos que hacer, aunque lo hemos tenido que hacer gradualmente. Nos han pedido un 6,5% de la Unión Europea para el año 2013, hemos cumplido e incluso lo hemos hecho en un 6,3%. Pero este límite para el año 2015 está en el 4,3%, si no recuerdo mal. O sea, hay que rebajarlo más de 2 puntos. Y con estos presupuestos y con estas medidas que hemos anunciado, se tiene que cumplir con este déficit, el 4,3%, y está hecho para seguir incidiendo en la sostenibilidad financiera de España y cumplir con las prerrogativas que nos marcan desde la Unión Europea, para seguir siendo un país creíble y un país sostenible, tanto ante las administraciones como ante los inversores. Estamos reduciendo el déficit, estamos pagando la deuda y estamos limitando el gasto público. ¿Perdón? ¿Estamos limitando el gasto público? Yo creo que nos están, pero sería entrar a fondo en un análisis del presupuesto de gastos. Pues entonces muy a eso fondo. será para el próximo programa. Claro, exacto. Y además ya hablábamos antes que el 53% del presupuesto de gastos se dedica a atenciones sociales y que no está al horno para bollos, ¿verdad? Y que se pone en riesgo algo que yo defiendo a capa y espada, porque creo que hay que renunciar antes a muchas cosas, antes que a un razonable y eficiente estado de bienestar, ¿eh? Que para eso se justifica la existencia del Estado, pero si no me sobra. Bien. Mira, Agustín aludía a que en 2012 nos dicen que el objetivo de déficit es el 6,5% del PIB. Bueno, yo me iría históricamente mucho más atrás, a cuando se establece el pacto los criterios de convergencia de los miembros de la eurozona, ¿no? Ahí estaba el 3%. Tenemos una larga experiencia de incumplimientos. Bueno, pero porque llegamos incluso en una ocasión al 11 y pico por ciento. Pero hemos pasado una situación muy complicada. La economía es una ciencia, es un saber de realidades, no de querer ser, sino de ser y de hacer lo necesario. Entonces digo una cosa, efectivamente está previsto para el 2015, los presupuestos están confeccionados de manera que salga un saldo a priori del 4,2%, en el 2016 2,8, ya estaríamos en la convergencia. Hoy el optimismo de 2017 sería el 1,1%. Maravilloso. En España estamos diariamente destinando 100 millones de euros al servicio financiero de la deuda, porque nos hemos situado... ¿Dónde va el déficit? O sea, a pagar los intereses de la deuda. Intereses y amortización, o sea, servicio financiero, es todo, amortización más intereses. Bueno, entonces fíjate que hace unos pocos años andábamos por el 34% del PIB. Este año llegamos al 100% del PIB, y esto también ha sido la actual administración, ¿eh? O sea que, bien, se va reduciendo el déficit, pero se va engordando el déficit de nuestros hijos, que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Que ya rebasará Nos este año quedan como 2 minutos. Claro, perdón, son 100 millones de euros diarios, para amortizar, atender el servicio financiero de la deuda, porque vamos a situarnos en el 100% del PIB. Pero vamos a pagar menos intereses, a su vez. Parece una contradicción, pero vamos a pagar menos intereses, un 3% menos debido a la bajada de la prima de riesgo. Lo que me interesa en este no caso, es que me salga más barato, sino que yo no tenga que emitir deuda. Pero la deuda ha sido necesaria para salvaguardar en mayor medida lo que has comentado y en lo que estamos de acuerdo, el estado de bienestar o las cuestiones importantes del estado de bienestar. Que si no, de esa manera hubiéramos tenido muy serias dificultades. El estado de malestar también. Pero porque estamos en una situación muy crítica. Claro. Era imprescindible esos créditos que ha tenido que pedir el gobierno para que España pudiera seguir adelante. Era inviable, si no, estábamos en una situación límite. Afortunadamente no nos tuvieron que rescatar, como decía Agustín, hemos llegado a los 600 puntos de prima de riesgo y estamos alrededor de los 120. O sea, son medidas que, aunque es verdad que estamos en ese 100% del PIB que antes nos anunciaba, el 100% de deuda pública. Lo ideal sería que estuviéramos en el 30 o en el 10, y si no tuviéramos sería maravilloso. Se han debido rescatar los mercados financieros,
En muchísimas administraciones ha tenido que asumir el plan de pago a proveedores, donde se estaba asfixiando muchísimos Cataluña, empresarios de lo que hablaremos en el aspecto. próximo programa. Se ha hecho lo necesario para evitar las duplicidades de los distintos niveles de administración que soportamos en España ahora mismo, las embajadas de las comunidades autónomas. Tengo un mapamundi que publicó El Economista hace unos meses, que es algo sobrecogedor, ¿no? ¿Realmente nos podemos permitir sostener un sistema sindical como el actual, que vive de los presupuestos generales del Estado y además... Pues mire usted, no. Pues no. Pero, Ni los pero propios han empezado partidos por la políticos. administración local. La RESAL sí que en este aspecto ha hecho el trabajo. Ahora falta en las demás administraciones, porque sí que nos ha marcado lo que son competencias, Tienes toda la razón, lo que son competencias propias y los que son competencias impropias. Si usted no tiene la capacidad económica o la autonomía económica, se quita las competencias impropias. En ese aspecto el gobierno sí que ha empezado, llámese por la base, y no las sé si propias, a lo mejor debía hacerlo a por aquí, fuerza ¿no? ahorcan, y las propias Justo. administraciones locales que se han puesto en la línea, correcta, ¿no? Y antes del programa comentábamos, yo digo siempre que la administración local es la cenicienta de las administraciones, Y sin es embargo verdad. es la más importante, salvo Sobre todo para el defensa, ciudadano. orden interior, etcétera, salvo una serie de bienes públicos. La administración relevante es la local, es la que presta los servicios ordinarios al funcionario, al ciudadano, del día a día, lo que necesita. Y ¿no? algo más, es a la que vamos los ciudadanos a quejarnos. Claro, Cuando tenemos claro, un problema esa no es la vamos a las próxima. Cortes. Vamos Claro, ahí. claro, Siempre. claro. Te voy a decir Hoy no tenemos tiempo para más, pero me encantaría que en el próximo programa que estuvieran aquí ellos conmigo, todos ustedes, habláramos de eso, de la cenicienta que es la administración local, pero sobre todo, por qué no se acometen las reformas en el resto de administraciones, como por ejemplo las autonomías, encabezadas por Cataluña. Cuenta conmigo. Pues, délo por hecho, y supongo que Agustín también. Ya lo Si sabes, se si tú trata de me hablar dices, de las ven. autonomías, cuenta Eso, conmigo. eso me ha gustado, ¿no han escuchado? Si yo le digo ven, lo deja todo. Muchísimas gracias, Agustín Martín, por haber estado Muchísimas aquí con gracias a nosotros. vosotros. Exactamente igual. Muchísimas gracias, Muchas gracias a don ti, Leopoldo, Manuel. Muchas gracias. por haber estado un día más en nuestro programa. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo punto de encuentro. Nuestra web, www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo, comentarios@puntoencuentrodigital.es. Y ya saben que también nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV. Muchas gracias por acompañarnos y ya saben que aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.